están ustedes, amigas, amigos de Canal TVU de la Universidad de Concepción y todas sus redes sociales? Estamos iniciando una nueva teleentrevista hoy para hablar de un tema que tiene que ver con la salud y muy importante, la obesidad, que es un problema que afecta a los chilenos de una manera dramática. Ya así lo reflejan distintos indicadores, estudios internacionales. De eso vamos a hablar en esta oportunidad con Liselott Becker, gerente médico del área de obesidad de Novo Nordisk. ¿Cómo le va, Liselott? Muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo está, Francisco? Muchas gracias por la invitación. Liselott Becker, ahí está. Liselott Becker va a conversar con nosotros. A ver, sabemos que hay cifras internacionales, hay estudios, están las estadísticas de la OCDE, donde en materia de obesidad nuestro país sale muy mal. Liselott, cuéntenos qué es lo que están haciendo en Novo Nordisk con este tema y los hallazgos que han encontrado. Bueno, la verdad, como tú bien dices, Francisco, la obesidad es un tema dramático, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Es un gran problema de salud pública. Solamente en nuestro país tenemos un 31.2% de los mayores de 15 años que sufren de obesidad y aproximadamente tenemos 600.000 personas que sufren de obesidad mórbida, que es mucho más grave. Y como tú bien decías, la OCDE también es uno de los parámetros que nosotros nos guiamos y eso indica que en los últimos años ha incrementado la obesidad en nuestro país en un 10%, lo que no es menor. Más aún con lo que nos ha ocurrido en cuarentena, ¿no? Que también hay cifras muy dramáticas al respecto. Se dice que más o menos un 45% de las personas chilenas subieron de peso durante la cuarentena en nuestro país el año pasado. Entonces, por estas razones y por todo lo que se ha ido publicando como evidencia científica, es que Novo Nordisk se ha hecho oídos de esto y ha llevado una campaña desde el año pasado que se llama La obesidad que no ves. Campaña que está, digamos, se lleva en conjunto con la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Medicina Metabólica, con la Asociación de Pacientes que se llama 300.000 mórbidos, porque en el tiempo que fundaron esta asociación eran 300.000 pacientes que sufrían de obesidad mórbida, y también por la Embajada de Dinamarca. Entonces hemos llevado una visibilidad de lo que significa la obesidad como una enfermedad hoy en día en nuestro país, y lo hemos transmitido esto y difundido a través de redes sociales, a través de medios de prensa, a través de todo lo que es periódico, también a través de muchas conferencias que hemos realizado con los mismos médicos. Porque el interés nuestro es que justamente se tome conciencia de que esta enfermedad no es solamente una cuestión de peso, no es solamente una cuestión de kilos, sino que es una enfermedad crónica, multifactorial y que requiere un tratamiento a largo plazo. En muchos lugares del mundo se toma como una enfermedad diagnosticada. Acá no, estamos atrasados en eso. ¿Por qué? ¿Por qué no le damos la importancia que debe tener? ¿No es prioridad para el Estado? ¿O solamente es prioridad cuando hay campañas públicas muy puntuales en el tiempo? Bueno, es una muy buena pregunta porque la Organización Mundial de la Salud, de hecho, declaró a la obesidad como enfermedad el año 1995. Y en nuestro país todavía no ha sido declarada. Se están haciendo bastante acciones, especialmente impulsadas por la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Medicina Metabólica junto con el Ministerio de Salud para actualizar las guías clínicas sobre obesidad y entonces a su vez poder entregar más aún evidencia científica para que el Ministerio de Salud pueda declarar a esta obesidad como una enfermedad. Lo otro importante es que inicialmente se pensaba, ¿no es cierto?, que esta enfermedad o que esta obesidad es solamente un problema de que uno comía más y dejaba de hacer ejercicio, por ejemplo. Entonces, la verdad es que se empezó, ¿no es cierto?, y debo dar mucho crédito a las campañas que se hizo al Ministerio, la campaña El Sano,
la ley de etiquetado de los alimentos, las campañas que han ido, por ejemplo, con la incorporación de azúcares. También hay una ley de incorporación de azúcar, que también hay un alto impuesto a las bebidas azucaradas. Entonces, sin duda, eso, Francisco, ha ayudado, pero más bien era un aspecto de prevención. Nos dimos cuenta a poco andar de que no teníamos este aspecto de prevención, no era importante para nosotros, en el sentido de que iba mucho más allá. Esta prevención se había ya traspasado a una materia de tratamiento. Entonces hoy día existen esas campañas muy buenas que yo he mencionado, pero no basta con la prevención, está claro que no fue suficiente y debemos entonces abordar ahora el tratamiento de las personas que tienen obesidad en nuestro país. Ahora, según datos de la OCDE que ustedes han compartido con nosotros, el 74% de los chilenos tendría algún nivel de sobrepeso, ¿cierto? Sobrepeso y obesidad, porque se van las dos cosas juntas. Entonces, uno cuando habla de 74% está incluyendo tanto las personas de sobrepeso como de obesidad. Como yo te decía, hay aproximadamente 600.000 personas que sufren de obesidad mórbida. Esa es una obesidad muy grave, porque, como yo te contaba, Francisco, esto no es solamente un problema de estética. La obesidad no es un problema solamente de estética, es un problema de salud corporal, porque sabemos que la obesidad está asociada con 236 enfermedades, incluyendo 13 tipos de cáncer. Entonces, estas enfermedades asociadas son diabetes, son enfermedades cardiovasculares, son hígado graso, dificultades para respirar, lo que se llama la apnea obstructiva del sueño. Entonces, por eso te digo que esto va más allá del peso, esto va más allá de una calidad de vida, porque la persona se ve afectada en su salud. Liselot, este no es un problema nuevo de Chile. A ver, una cosa es que los indicadores sigan creciendo y nos preocupamos día a día, pero ya habían señales que venían desde hace años con Chile, en los índices de obesidad, también en obesidad infantil, que quizás más adelante podemos centrarnos en eso. ¿Por qué? ¿Qué variables influyen en que Chile, un país que está al último del mapa mundial, una economía subdesarrollada, incluso esté superando en índices a países ricos como Estados Unidos? Mira, los factores son múltiples, Francisco. Tenemos factores que son desde la genética. La genética es implacable. Hasta una persona, desde el punto de vista de la genética, tanto peso que puede aumentar, el factor genético puede aumentar hasta un 20 o un 30% de riesgo de presentar obesidad. Pero también tienes toda la parte fisiológica del cuerpo, las alteraciones hormonales. Tienes la parte de las medidas de alimentación saludable. Esto es muy importante. Acuérdate que en nuestro país se incorporó la comida, ¿no es cierto?, rápida, hace bastante tiempo, y eso en cierta manera lo que hizo fue tener una comida poco saludable que satisfacía rápidamente porque tenía una alta cantidad tanto de hidrato de carbono como de grasa. Entonces pasamos a ser este país que, ¿te acuerdas tú? Teníamos una desnutrición, y pasamos a tener esta otra ala, nos fuimos como una especie de extremo a extremo. Exactamente. Lo otro que influyó mucho es que también empezó la tecnología, te fijas, empezó la tecnología con estos juegos de video, con la televisión, con todo esto, y esto influyó también en el sedentarismo. Y el sedentarismo hace mucho tiempo que está en nuestra sociedad, y de hecho el Ministerio de Educación había tratado de mejorar esto del sedentarismo, incluyendo más clases de gimnasia en los colegios, ¿cierto? Incluyendo estos kioscos saludables. Pero el gran problema, Francisco, es que la alimentación saludable es cara en nuestro país. Cara. Es mucho más barato, ¿no es cierto?, comprarse un sándwich con unas papas fritas, te va a salir mucho más barato que comprar, ¿no es cierto?, una ensalada que contenga proteínas como huevo o palta, queso fresco. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y hoy día, aunque tenemos una campaña de Elige Sano muy buena, pero no nos acompañan las políticas de recursos económicos para este tipo de campaña. Entonces, como te digo, este es un tema muy complejo, con multifactores. Entonces,
pero yo creo que esos fueron como los gatillantes que nos llevaron a estar en la condición que estamos hoy. Ahora, la situación económica del país, la macroeconomía influye también el modelo, porque efectivamente en la década de los 90 estábamos viendo el primer boom de la comida chatarra, la llegada de empresas norteamericanas de alimentos. Eso pasa con el capitalismo mundial, generalmente cuando se abren las fronteras a todo tipo de empresas, y la economía chilena fue creciendo y dejando atrás al vecindario sudamericano. Ese buen momento, ese buen pasar, ese acceso a bienes y a ciertos productos, alimentos, también reflejan eso de que el chileno, en comparación con otras sociedades, tiene a su disposición una serie de alimentos. No, hay buenos y no muy buenos, pero claro, está el tema del precio, esta sociedad frenética, el trabajo, el estrés. También influye el que hemos crecido como país, es como un efecto colateral también de la economía. Sin duda, Francisco, y eso ya se observa, ¿no es cierto?, en los países como tú le llamas capitalistas, ¿no? Estábamos hablando de países como Estados Unidos, como Canadá. Entonces, claro, eso conlleva, sin duda, Francisco, conlleva este tipo de cambios, ¿no? Cambios que, por un lado, son buenos, porque entrar al aspecto tecnológico y capitalismo no es malo. Pero sin duda arrastra estas otras cosas que a lo mejor no supimos en el momento como dije yo, hablarlas, conversarlas, tratarlas. Claro, nos vimos en la necesidad de ese trabajador, ¿no es cierto?, que es más asequible una hamburguesa en alguna de estas franquicias alimenticias que estarse preparando en su casa una comida saludable, te fijas, por el tiempo. Entonces, lamentablemente no tuvimos ese momento para ponernos a pensar y decir, a ver, pero ¿cuál de estas cosas que estamos viviendo en este momento nos puede ser perjudicial? Y nos fuimos enredando, como tú bien dices, en esta máquina de las franquicias traídas desde otros países. Bueno, llegamos a esto y creo que ahora toca orden de poder preocuparnos de este problema. Preocuparnos, Francisco, porque, como tú bien decías, esto parte desde los niños. De hecho, incluso parte desde antes, desde la preconcepción. Entonces tenemos que preocuparnos desde la embarazada, que tiene sobrepeso, desde la embarazada que sufre obesidad. Después, aquel niño que nace, ¿no es cierto?, con sobrepeso, que, claro, pareciera ser saludable, un niño que tiene más sobrepeso que otro, pero lamentablemente todos sabemos que los niños que sufren hoy día de obesidad van a ser los adultos del futuro con obesidad. No solamente con obesidad, sino con enfermedades anexas como las enfermedades cardiovasculares o diabetes. Es que hay mucho mito en eso que se ha ido derribando también, porque tenemos que irnos educando. Este tipo de entrevistas sirven para aquello, porque uno lo discute dentro del seno familiar o lo escucha. La guagüita, mientras más gordita sea, mejor. Supuestamente está más sana. Claro, y pasa que algunas veces esa guagua no puede ni caminar cómodamente, no puede ni estirar un brazo porque tiene su rollito acá. Eso es una mala señal. Es una mala señal, es entender la cosa al revés. Claro, porque era lo que teníamos como paradigma, ¿te fijas? Entonces yo creo que tenemos que ir cambiando el paradigma. Entonces, pero tú sabes que cambiar los paradigmas cuesta, Francisco, no es fácil. No es fácil en nuestro país. Entonces hay que ir de a poco, ahí primero con educación, con difusión. Lo otro importante, Francisco, que la gente piensa que para hacer ejercicio tiene que ir a un gimnasio. Y no es así, Francisco. Basta con una caminata enérgica de 30 minutos diarios para que tú consigas mantenerte más o menos en un peso saludable. No te estoy diciendo que vayas a bajar unos 10 kilos, no, porque eso es muy importante, Francisco, las expectativas cuando tú tienes obesidad. Las expectativas que te puedes poner para bajar de peso tienen que ser realistas. Entonces no puedes llegar y decir, yo voy a ir al médico y quiero bajar 30 kilos. No, tienes que ir de a poco, en forma gradual. Lo importante es que puedas bajar al menos un 5% de tu peso corporal, porque se ha demostrado en los estudios clínicos, Francisco, que con esa baja de peso tú logras bajar todos los parámetros metabólicos. Estoy hablando de glicemia, estoy hablando de colesterol, estoy hablando de triglicéridos, estoy hablando de tener una mejor calidad de vida, de poder subir las escaleras sin problema. Entonces, solo basta con un 5% de baja de peso corporal. Entonces, basta con salir a caminar
que tú te hagas tu propia rutina, porque lo importante es hacer ejercicio en forma rutinaria. No es esto de los ya me voy a ir a un gimnasio y le hago todos los días y me pongo a hacer, no sé, elíptica y bicicleta y ya. Y al día siguiente no hago nada. No, es mejor hacer poquitas cosas, poco tiempo, pero en forma constante, permanente. ¿Y qué mejor que la caminata de 30 minutos en forma enérgica diariamente? Algo mencionamos, tiene que ver con el precio de los alimentos, entre comillas, sanos, la piedra de tope, porque ¿cómo podemos explicar o entender que tengamos una extensa costa marina y el consumo de marisco y pescado en Chile es bajísimo? Muchos de esos productos se van al extranjero, más que el consumo interno, y estamos llenos de caletas, de puertos. Gran parte del centro-sur de nuestro país, el centro sobre todo, es tierra de cultivo, de frutas, de hortalizas, de verduras, y somos potencia alimentaria. Bueno, es el objetivo de los gobiernos, que Chile sea potencia alimentaria. Da la impresión de que tenemos de todo, pero consumimos poco, Lizolet. ¿Por qué? Así es, y mira, yo no sé si yo diría que es la piedra de tope, pero es un factor muy importante, porque cuando nosotros hablamos de alimentación saludable nos aparecen las frutas y las verduras. Por supuesto que la gente en La Vega tú vas a poder encontrar, ¿no es cierto?, frutas y verduras a buen precio, pero la mayoría de la gente ¿dónde compra? En los negocios chiquitos o en los supermercados. Y en los supermercados tú te das cuenta que no está la mejor fruta y la mejor verdura y tampoco está al mejor precio. Entonces, claro, entonces si nosotros tuviéramos, por eso es importante las políticas públicas, y por eso es importante declarar la obesidad como una enfermedad, porque cuando tú la declaras como tal, entonces puedes establecer políticas públicas. Dentro de esas políticas debe estar sin duda el precio, acordar un precio para la alimentación saludable. Como bien decías, tenemos una costa de varios kilómetros y sin embargo vas a comprar pescado y el pescado es carísimo. ¿Para qué decir si vas a comprar el pescado en Semana Santa, ¿no es cierto? O vas a comprar tomates para el 18. Siempre hay estos excesos. Entonces, tiene que haber una política pública que pueda acordar un precio para esos alimentos saludables. Por eso es que es importante, como te digo, el declarar a la obesidad como una enfermedad, tener guías clínicas actualizadas y poder entonces sobre esas guías clínicas establecer estas políticas. Algo comentamos también de lo genético. Un padre o una madre obesa, si tienen un hijo, ¿hay una probabilidad alta de que también sea obeso? Absolutamente, eso está comprobado, Francisco. Un padre que sufre de obesidad, aproximadamente el 50% de su descendencia va a sufrir obesidad. Y más aún si esto se eleva si ambos padres sufren de obesidad. Entonces, esto también es importante porque aquí tiene que haber un tratamiento a toda la familia. Cuando estamos hablando de adolescentes con obesidad, tienes que integrar a la familia. Te vas dando cuenta que a veces hay problemas familiares. Uno de los problemas son genéticos, pero también tienes problemas psicológicos, tienes problemas de abandono, tienes problemas de estrés, tienes problemas de cansancio, situaciones familiares como la pérdida de trabajo. Por eso es que es tan importante esto que te cuento yo de la pandemia, de la cuarentena. Sabemos que muchas de las personas perdieron su trabajo y eso les lleva a un estrés. El estrés te lleva a un aumento de lo que se llama una hormona cortisol. El cortisol es el que te da como la sensación de querer apagar esa angustia que tienes comiendo. Una de las herramientas para apagar esa angustia y calmar esa ansiedad es la comida. La comida la tienes, claro, a pocos pasos, ¿no es cierto? Es cosa que abras tu refrigerador o que vayas y comas pan. Realmente no es comida saludable. Entonces, la verdad es que este es un tema muy, muy preponderante. Y es un tema que requiere una atención multidisciplinaria, porque me imagino que si esto ya se logra diagnosticar como una enfermedad propiamente tal en Chile, con un tratamiento, con una política pública, acá tienen que estar encima del tema médicos y también psicólogos. ¿El problema es más sanitario que psicológico? ¿Tiene de las dos variables?
Tiene de las dos variables, Francisco, y es un problema, como yo lo dije en un comienzo, de salud pública. Y eso implica que lo tienes que abordar con un equipo multidisciplinario, que incluye no solamente el médico especialista en obesidad, médico nutriólogo u otro, sino que sea un equipo con un psiquiatra o una psicóloga, un terapeuta, es decir, un kinesiólogo que te haga los ejercicios físicos y que te haga este tratamiento multidisciplinario sea extensivo a la familia, especialmente en lo que se refiere a adolescentes, pero también estamos hablando de adultos. Te voy a dar un ejemplo. Si tú tienes un adulto en la casa que sufre obesidad, y ese adulto, la nutricionista, que también es parte fundamental de este equipo, dice que tiene que comer cierta cantidad de cosas, y él ve que su esposa o ve que sus hijos están comiendo, no sé, tallarines con carne, decirte algo, y él está comiendo una ensalada de lechuga con huevo, por supuesto que el pobre se va a sentir súper mal y va a querer comer los tallarines con carne. Entonces, tiene que haber una familia que pueda ayudar a esta persona y que pueda ser solidaria. Entonces, por último, si quiere comer los tallarines con carne, hágalo, pero hágalo cuando no esté él. Cuando estén almorzando en conjunto, sean solidarios y almuercen más o menos el mismo tipo de comida. Entonces, hay mucho que trabajar, Francisco, hay mucho, las aristas son muchas que tenemos que tocar para este tratamiento. Liselot, y a ver, y si quiero comerme esos tallarines con carne, un día a la semana, si quiero comerme unas papas fritas, hemos hablado con nutricionistas, ¿ah? Y hablan de que no es prohibirse y no comerlos nunca, sino que hacerlo una vez a cada 7, 8 días, de manera ordenada, en una porción aceptable, pequeña, o tú crees que acá derechamente hay que evitar de comer ciertos alimentos? No, 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 no. No, Francisco, la restricción, la dieta restrictiva, no, en ningún caso. Perfecto. Mira, las nutricionistas hacen una cosa muy, muy simpática. Ellas dicen que hay que tener porciones, entonces ocupan la mano para las porciones, Francisco. Entonces, una porción chiquitita de grasa, una porción chiquitita ¿cómo se llama?, de hidratos de carbono, la de vegetales tiene que ser mucho más, cereales, los cereales como las legumbres son muy bienvenidas, pero no, prohibir en ningún caso, porciones pequeñas. Lo otro que es muy bueno es comer cada 2 horas, Francisco, porque eso permite que el cerebro vaya, ¿no es cierto?, recibiendo la señal de que va habiendo comida en tu estómago. Entonces, le permite eso decir, ya, yo estoy bien, estoy recibiendo comida bien. Pero ¿qué como a cada 2 horas para que no me aburra? Comes. Y mira, puedes comer diversidad de cosas y puedes comer incluso de todo, pero poquito. Por eso las nutricionistas siempre dicen porciones pequeñas y te lo ponen en un plato. Incluso en el plato, ellos tienen un plato con colores, entonces te ponen con el color amarillo las frutas y verduras y con el color, qué sé yo, rojo va, ponte tú los hidratos de carbono. Entonces no hay. Siempre comer de todo, Francisco, comer de todo. Por supuesto que hay que bajar ciertas cosas. El hidrato de carbono inicialmente hay que bajar, disminuir la dosis, no quitarlo, disminuir la dosis. Lo mismo con las grasas saturadas, ¿no? Entonces, te fijas, no es tan difícil. Si trabajé hasta las 6 de la tarde, no comí nada desde el almuerzo, probablemente llegue a la casa a comerme una cena de 2 platos, y eso va a ser peor, ¿cierto? Va a ser peor, Francisco, porque tu cerebro va a decir, chuta, yo no he comido nada, esta persona no ha comido nada en todo el día, entonces voy a aprovechar lo máximo, entonces se asimila lo máximo de esa comida, y entonces engorda. Entonces, por eso, cada 2 horas comiendo sanito, te fijas, y por eso está la nutricionista te va dando las pautas de la alimentación durante el día. Liselot, la obesidad está bien repartida en los géneros, en la edad en Chile, o se da más en niños que en adultos, más en hombres que mujeres, o al revés, o es transversal? Es transversal. Si tú me preguntas a mí en forma general, yo diría que es transversal. Yo diría que a veces se vincula a ciertas etnias, ¿no? Pero yo diría que en forma transversal, si tú ves la encuesta nacional de salud, te vas a dar cuenta que a veces las mujeres pueden un poco sobrepasar, ¿no es cierto?, a los hombres en lo que se llama obesidad mórbida, por ejemplo, o obesidad en general.
Yo diría que hoy día, Francisco, si tú me haces decir entre niños y adultos, tenemos una alta prevalencia en ambos grupos etarios. Una alta prevalencia que incluso se dice que de aquí a unos años más vamos a tener una de las poblaciones infantiles con mayor prevalencia de obesidad. Entonces, si tú me preguntas si es mayor en niños o en adultos, en este momento estamos con las cifras muy elevadas en ambos grupos etarios. Y acuérdate, si un niño no se empieza a tratar al niño desde su etapa adolescente, ese niño va a ser un adulto con obesidad en el futuro y con obesidad más comorbilidades. Entonces vas a tener una población más enferma todavía que lo que era ese niño adolescente que solamente tenía obesidad. Entonces, es un problema que ya desbordó. Y lo terrible es que hay obesos que no van al médico, entonces les pasa algo y recién llegan a una atención de algún profesional de la salud, pero muchos por temor, quizás por vergüenza, porque saben que los exámenes les van a salir malos, no van y se dejan estar. Pero es que, Francisco, ahí tenemos un tema muy importante, que es el estigma que provoca esta enfermedad. La discriminación. Entonces, claro, y el prejuicio, justamente, Francisco, si eso es increíble, si, dime, ¿cuántos de nosotros no ha entrado a un vagón del metro y ha visto una persona que sufre obesidad y piensa, ya no se cuida? Es lo primero que uno dice, ay, no se cuida, no se mira al espejo. Por favor, si no estamos hablando de eso, esa persona, justamente por eso no ha ido al médico. Sabes que hay un estudio, el Action.io, que se hizo hace ya algunos tiempos, que estudiaba las barreras que tenían los pacientes para llegar al médico. Y justamente los pacientes se demoran entre 4 a 6 años en consultar por su enfermedad, por su obesidad. Y eso es porque él tiene temor, como tú bien decías, tiene temor de que lo vayan a prejuiciar. Incluso se ha visto este estigma y esta discriminación en los profesionales de la salud. De hecho, este estudio lo menciona. Entonces, hay testimonios de personas que sufren de obesidad que dicen que han ido a un médico y el médico les dice, ay, pero ¿cómo es posible que no te hayas cuidado? Que lo único que hagas es comer y no hacer ejercicio, ¿te fijas? Entonces ya con ese comentario, ese paciente se siente absolutamente humillado, ya con temor a que el otro le vaya a decir lo mismo. Lo otro, Francisco, que es muy importante, los pacientes que sufren de obesidad están muy solos. Entonces, esto es un círculo vicioso, Francisco. La soledad lleva angustia, la angustia lleva a comer más para sanar esa angustia. Entonces, tú te entras en un círculo que es difícil de salir, y por eso es que nosotros, como empresa, como sociedad científica, como asociación de pacientes, hemos estado visibilizando todos estos estigmas de la obesidad para lograr cambiar la percepción que tienen la comunidad en general sobre los pacientes que sufren de obesidad. Liselot, por último, se han hecho esfuerzos por parte de los últimos gobiernos, nombraste algunos ejemplos, el programa Elige Vivir Sano, la ley de etiquetado de alimentos que incluso ha sido vista con atención por parte de otros países, pero algo falta, por algo las cifras siguen siendo preocupantes. Acá las universidades hacen lo propio, en nuestra Universidad de Concepción hay un centro de vida saludable, hemos entrevistado a sus profesionales también, pero algo falta. ¿Dónde hay que poner el esfuerzo para ir mejorando esto? Francisco, el esfuerzo hoy día, ¿dónde hay que colocarlo? Seguir con la parte de prevención, y eso significa educación y visión, ¿cierto? Pero el esfuerzo hoy día, Francisco, hay que hacerlo el tratamiento. Y estoy hablando de tratamiento desde la infancia. Estoy hablando de empezar a tratar a los adolescentes con obesidad para permitir sencillamente quebrar esa barrera o quebrar ese trayecto donde va a ir ese adolescente con obesidad a ser una persona adulta. Ese es un rol del Estado, díselo, del Estado, luego no, sin duda. Concientizando a la población, pero primero tiene que partir con un techo esto. Y yo diría, Francisco, que el
Estado, pero en conjunto con todos nosotros que algo tenemos que ver con la salud, ¿cierto? Estoy hablando de sociedades científicas, estoy hablando de asociaciones de pacientes, estoy hablando del Ministerio de Educación, estoy hablando del Ministerio de Desarrollo Social, estoy hablando del Ministerio de Hacienda, estoy hablando de todas las personas que tengan algo que ver con esto, todo, municipio, todas las comunas, o sea, los municipios ideal que podamos hacer con ellos este tipo de actividades de vida sana, ¿no? Y empezar a difundir esto y empezar a educar a la población. Eso es fundamental. Entonces te digo, no es solamente un problema de Estado, es un problema de todos nosotros que estamos involucrados, estamos viendo día a día cómo nuestra población aumenta su prevalencia de obesidad. La conclusión es que esto depende de todo, justamente, pero el Estado tiene que tomar el guante con una buena política pública, reconocer esto como una enfermedad y dotar a todos de atención con un tratamiento para ir revirtiendo las cifras. ¿Quedó clarito? Eso sí, Francisco, lo que tú dijiste al final es muy importante. O sea, con la ayuda de todos nosotros, con esta visibilización que estamos haciendo, lograr que el Ministerio de Salud reconozca a esta obesidad como una enfermedad y que establezca políticas públicas. Pero en eso estamos todos nosotros, incluyéndote a ti, Francisco, con esta entrevista que me has hecho hoy día. Liselot Becker, gerente médico de obesidad de Novo Nordisk. Muchas gracias por hablar con TVU, canal de la Universidad de Concepción. Interesante diálogo de un tema importantísimo, muy relevante, y en un tiempo más podemos volver a conversar y ver qué tanto hemos agravado o mejorado la situación de la obesidad y el sobrepeso en Chile. Muchas gracias. Sí, Francisco. Muchas gracias a ti, Francisco. Muchas gracias a la Universidad de Concepción por estar preocupado de este tema, que es muy relevante en nuestro país. Y por supuesto, Francisco, ya estaremos nuevamente conversando lo mejor de la obesidad infantil, cómo manejamos la obesidad infantil en el futuro y cómo vamos en materia de guías clínicas y de políticas públicas. Muchas gracias. Pasen una buena tarde. Igualmente, chao. Chao.